El primer sonido que recuerdo es el de un cristal al romperse, un crujido agudo y violento que atravesó las risas del salón de bodas. Todo quedó en silencio. En ese silencio, una voz, tranquila y firme, cortó el aire. Señor, con el debido respeto, se equivoca. Observé el rostro de mi padre, con la boca ligeramente abierta, la mano aún suspendida en el aire donde había estado su copa de champán un momento antes. El hombre que habló era uno de los padrinos, de pie con una postura tan erguida que parecía tallada en piedra. «Esa es la capitana Rostova», dijo, mirándome fijamente. «Es nuestra oficial al mando». La mirada de mi padre se clavó en la mía. Su expresión era una mezcla caótica de confusión y horror. Simplemente le sostuve la mirada. Mi rostro era una máscara de calma que había perfeccionado durante toda una vida. Apenas una hora antes, asistía a una función que conocía de sobra. El aire estaba impregnado de un aroma a lirios y el sonido de palabras forzadas. Estaba sentado junto a mi padre, Alexander, un ejecutivo de ventas jubilado que creía que el valor de una persona se reflejaba en su tarjeta de presentación. Estaba conversando con la familia del novio, con voz potente mientras presumía de mi hermano, Mark, el niño mimado de la familia, quien acababa de ser nombrado vicepresidente junior de un banco regional. Era la misma historia que había oído una docena de veces, cada vez más elaborada. Se empapó de sus corteses asentimientos como un rey presidiendo su legado perfectamente conservado. Entonces su atención se dirigió a mí con un suspiro teatral, un gesto de desdén en mi dirección. «Y esto», anunció a la mesa, con la voz impregnada de una mezcla familiar de lástima y desprecio, «es mi hija». Eva consiguió un trabajito seguro en una oficina del gobierno. Hizo una pausa para impresionar, guiñándole un ojo al padre del novio. No tenía ambición, pero la mantenía ocupada. Se inclinó como si compartiera un secreto. Sus últimas palabras fueron como una bofetada. «Les presento a mi hija inútil y perezosa». La mesa ofreció una oleada de risas forzadas e incómodas. Apreté la mandíbula. Un dolor familiar me subía por las sienes. Era una sensación que conocía bien. El coste físico de tragarme la voz. Lo vi todo en ese instante. El proyecto de la Feria de Ciencias que se perdió por un partido de golf, los premios académicos que descartó como pasatiempos, el esfuerzo constante y agotador de intentar importarle a un hombre que ya había decidido que yo no. Al otro lado de la mesa, los padrinos, todos soldados en activo con sus trajes de etiqueta, no rieron. Sus sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por una rígida incomodidad. Eran hombres que entendían el peso de las palabras, la estructura del respeto. Él rió, pensando que era solo otro comentario casual en toda una vida. No tenía ni idea de que acababa de violar un código no escrito delante de los mismos hombres cuyas vidas dependían de mi falta de ambición. Para comprender el ajuste de cuentas que estaba a punto de desatarse, hay que comprender las dos guerras que libraba, la del ciberespacio y la de mi propia familia. El mundo de mi padre se basaba en narrativas que él podía controlar, y en su cuento favorito, yo era el personaje secundario sin diálogos. Recuerdo una Navidad, el aroma a pino y pavo asado inundaba un hogar que a todos les resultaba cálido, menos a mí. Toda la familia estaba reunida, escuchando mientras mi padre, Alexander, alzaba una copa de vino caro. Mi hermano Mark estaba sentado a su lado, disfrutando del orgullo paternal. Acababa de conseguir un nuevo cliente en su banco, un proveedor local de hardware de tamaño mediano. Al escuchar a mi padre contarlo, cualquiera pensaría que acababa de negociar un tratado de paz que cambiaría el mundo. Para Mark, Alexander resonó con fuerza, su voz resonando en el comedor. Un verdadero constructor, un hombre que estaba creando un legado tangible para esta familia. Todos aplaudieron con rostros radiantes. Fue un momento familiar perfecto, una instantánea de una vida que me rodeaba, pero de la que nunca formé parte.
Más tarde esa noche, cuando la charla se calmó, vi lo que creí una oportunidad. Encontré a mi padre junto a la chimenea e intenté compartirle mis propias noticias. Elegí mis palabras con cuidado, suavizando los bordes de mi realidad para que encajara en su mundo. Le dije que me habían seleccionado para liderar un nuevo proyecto, una iniciativa conjunta crucial de la rama. Era un puesto de mando, un gran salto de responsabilidad. Por un instante, apartó la mirada del crepitante fuego y me miró a los ojos. Puso su mano sobre la mía, un gesto que me pareció pesado y desdeñoso. «Qué bien, cariño», dijo, volviendo a concentrarse en las llamas. La gestión de proyectos de bajo nivel es una buena habilidad, muy estable, y eso fue todo. La conversación terminó. En su mente, mi logro monumental estaba archivado en la misma categoría que un curso de mecanografía. No solo vi su despido en ese momento, vi el billete de $20 que me había entregado. Yo olvidando mis sobresalientes justo después de comprarle un coche a Mark por aprobar el examen de conducir. Vi toda una vida de victorias, midiéndose con una cucharilla, mientras que a mis hermanos se les medía con una pala. Fue esa noche cuando el apodo familiar para mí se consolidó por completo. Eva, la administradora. Siempre lo decían con una risita, una pequeña broma para explicar a la hija tan callada, la que tenía un aburrido trabajo en el gobierno. En algún lugar, moviendo papeles en un cubículo. Me imaginaban preparando café, archivando informes y siendo completamente mediocre, olvidable. Esa era su narrativa. La realidad estaba a un mundo de distancia, en una habitación sin ventanas, enterrada en las profundidades del subsuelo. Mi verdadera oficina era un esquife, una instalación de información confidencial compartimentada. La única luz provenía del frío resplandor azul y blanco de 2 docenas de monitores, y el único sonido era el zumbido constante y bajo de los servidores, procesando terabytes de datos cada segundo. Aquí no era Eva, la administradora, aquí era la capitana Rostova. Recuerdo una noche que una alarma silenciosa y digital apareció en mi pantalla. Una intrusión. Mi corazón no se aceleró, se calmó. Este era mi elemento. «Háblame», dije con voz tranquila y baja. Mi oficial de inteligencia, un joven especialista con dedos increíblemente rápidos, respondió sin levantar la vista del teclado. S2 acaba de confirmar el vector de intrusión. Es un exploit de día cero que ataca el enlace descendente. Es sofisticado, señora. Son buenos. Vi cómo el código hostil se abría paso entre nuestras defensas. Un depredador digital buscando a su presa. Pero yo era el depredador máximo en este ámbito. Necesito que se implemente un protocolo de cuarentena completo ya. Ordené. Aíslen el nodo y prepárense para una revisión a nivel de sistema. Consíganme un informe de situación cada 5 micrófonos. No necesitaba ser fuerte para que me oyeran. Todos en esa sala se movían con una intensidad silenciosa y concentrada. No perdemos esta red. El coro de «Sí, señora» de mi equipo fue la única validación que necesité. Mi sargento mayor, un hombre con 3 décadas de experiencia en combate, me miró desde el otro lado de la sala y me dedicó un breve y firme asentimiento. Ese solo gesto suyo valió más que toda una vida de brindis vacíos de mi padre. Era un respeto ganado de verdad. Esa misma noche de Navidad, después de que mi padre despidiera mi carrera con una palmadita en la mano, busqué a mi madre, Elena, una mujer que creía que la paz familiar era más importante que la justicia de nadie. La encontré en la cocina envolviendo cuidadosamente las galletas sobrantes en papel de aluminio. Intenté explicarle cuánto me habían dolido sus palabras, como su negativa a verme era como un peso físico. Pensé que tal vez podría ser mi aliada. Me escuchó con paciencia, sin parar de trabajar metódicamente. Cuando terminé, suspiró, pero no me miró. «Ya sabes cómo es tu padre», dijo en voz baja, con una resignación cansada que me enfureció más que su desprecio manifiesto. Él solo entiende de cosas como las listas de ventas y las promociones. Tu mundo es complicado. Finalmente se volvió hacia mí, con ojos suplicantes,
Es más fácil dejar que piense lo que quiera. Eva, por favor, por una Navidad tranquila. Me quedé allí, en la cocina silenciosa, con los sonidos festivos de la otra habitación, sintiéndome a 1000 millas de distancia. No era solo que no me viera, era que mi propia madre me pedía que permaneciera invisible para su comodidad. Mi aislamiento era absoluto. Durante años les dejé que contaran su historia. Me decía a mí mismo que su opinión no importaba mientras yo supiera la verdad. Pero OPSAC, Seguridad Operacional, te enseña que una mentira sin corregir puede convertirse en una vulnerabilidad. Y mi padre acababa de convertir a mi familia en un riesgo para la seguridad. Necesito ser clara en algo. Nunca planeé una confrontación. Toda mi vida profesional se basa en el control, en evaluar amenazas y mitigar riesgos, y una crisis familiar pública es un riesgo enorme e inaceptable. Mi estrategia para la boda no era la venganza, era la supervivencia y la seguridad. La misión, tal como la definí, era sencilla: integrarme, hablar lo menos posible y mantener la seguridad operativa a toda costa. No estaba allí para demostrarle nada a mi padre. Estaba allí para ser Eva, la administradora, durante 48 horas, un fantasma en mi propia historia, porque eso era más seguro que revelar la verdad. El plan era aguantar las faltas de respeto casuales como siempre, y pasar el fin de semana sin incidentes. La semana antes de la boda, recibí un mensaje de un número que reconocí. Era del sargento mayor Hayes, un hombre cuya discreta competencia podía silenciar a cualquiera con quien había trabajado en un grupo de trabajo conjunto anterior. Resultó que también era el padrino principal. Su mensaje fue profesional y amable. Señora, los chicos y yo estamos deseando verla en la boda. He oído hablar mucho de usted. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago. Escribí mi respuesta con cuidado, queriendo dejar una línea clara e inequívoca. Igualmente, sargento mayor, escribí. Pero este fin de semana solo estoy Eva. Todos estamos libres. Disfruta de la fiesta. Intentaba calmar una situación que ni siquiera había ocurrido para evitar que mis dos mundos chocaran. Su respuesta llegó casi al instante. Entendido, señora. Entendido. Me quedé mirando esas 4 palabras un buen rato. Había aceptado mi petición, pero el protocolo innato era más fuerte que cualquier petición civil que pudiera hacer. Ese hombre no era una opción. Fue un reflejo. Era todo el sistema de honor militar y la cadena de mando condensados en una sola sílaba respetuosa. Fue en ese momento que lo comprendí. No podía ignorar quién era para ellos, y eso significaba que no podía controlar la situación como esperaba. El sistema en sí siempre estaba activo, siempre ejecutándose en segundo plano, así que hice un cálculo diferente. No podía controlar a mi padre. Era un elemento caótico que había estudiado toda la vida, pero que nunca había neutralizado. Pero al sargento mayor Hayes y a sus hombres los comprendía completamente. Formaban parte de un sistema al que confiaba mi vida, un sistema basado en el honor, la disciplina y un código inquebrantable de respeto por el mando. Decidí dejar de intentar controlar el ego de mi padre. En cambio, simplemente confiaría en la profesionalidad de mi gente. No era una trampa que estuviera tendiendo, era la decisión de finalmente dejar que la verdad se defendiera sola. No manipulé el juego. Simplemente conocía las reglas mejor que nadie en esa sala. Y la regla número 1 en mi mundo es que nunca, jamás, se debe faltar al respeto a la orden. Llegaron a la boda esperando encontrarse con Eva, la administradora. No tenían ni idea de que estaban a punto de ser inspeccionados por los hombres de la capitana Rostova. La recepción se celebró en el gran salón de un hotel histórico, un lugar diseñado para proyectar una imagen de elegancia desenfadada y adinerada. Lámparas de araña de cristal iluminaban las mesas adornadas con extravagantes arreglos florales y una guirnalda. El cuarteto tocaba suavemente en un rincón, un fondo perfecto para el particular estilo teatral de mi familia. Estábamos en la mesa 1, el lugar de honor, justo al lado de la familia del novio. Mi padre estaba en su salsa, con la voz un poco demasiado alta, su risa un poco forzada.
En la mesa de al lado también estaban sentados los padrinos. Eran un mundo aparte, una isla de discreto profesionalismo en un mar de charlas informales. Su postura, su economía de movimientos, su forma de observar la sala, todo denotaba una disciplina que mi familia ni siquiera podía comprender. De vez en cuando, alguno de ellos me miraba con una breve y respetuosa inclinación de barbilla. Mi madre, por supuesto, vio algo completamente distinto. Se inclinó hacia mí y susurró con aire de complicidad. «Parece que tienes admiradores, Eva». Me limité a sonreír, con una sensación de vacío familiar asentándose en mi pecho. Intentaba encajarme en una historia que comprendía, una hija que se fijaba en hombres guapos sin entender la verdad. No me admiraban. Observaban a su comandante, mi padre. Bebieron 3 copas de champán y se animaron con la atención del padre del novio. Un poderoso director ejecutivo decidió que era hora de su gran final. Quería impresionar a este hombre de negocios y su forma favorita de destacarse era subirse sobre mí. Se inclinó sobre la mesa y su voz se oyó en el murmullo educado de la sala. «Lo más gracioso es», dijo con una risita cómplice, «que ella cree que su papeleo es importante. Alto secreto», dice. Él agitó la mano con desdén, como si estuviera espantando una mosca, probablemente redactando informes del TPS todo el día. Soltó una carcajada sonora y estruendosa, esperando que la mesa se uniera a él. No sentí nada, ni rabia, ni remordimiento, solo una profunda sensación de finitud. La última pieza estaba encajando, se habían cumplido las condiciones para el ajuste de cuentas. En la mesa 2, el sargento mayor Hayes oyó las palabras «alto secreto». Lo vi suceder. Su sonrisa cortés no solo se desvaneció, se borró. Su mirada, que antes estaba relajada y observadora, se endureció, convirtiéndose en algo frío y penetrante. Sabía lo que hacía. Conocía las vidas que se balanceaban al borde de las misiones que yo dirigía. Escuchar ese trabajo, esa sagrada carga silenciosa, menospreciada como una broma sobre material de oficina, no era un insulto para mí. Era una profanación de todo el sistema al que había dedicado su vida. Lenta y deliberadamente, colocó su servilleta de tela sobre la mesa. Luego comenzó a levantarse. No hubo señal ni palabra, pero al levantarse, los otros 4 padrinos se levantaron con él. Fue un movimiento fluido y sincronizado, sus sillas rozando el suelo de mármol con un sonido que interrumpió la música y la conversación. La charla en el salón de baile se apagó y luego se extinguió por completo cuando todas las miradas se posaron en los 5 soldados, ahora de pie en silenciosa formación. El silencio era absoluto. El sargento mayor Hayes giró ligeramente el cuerpo para encarar a mi padre. Su postura era relajada, pero su presencia llenaba el espacio a su alrededor. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero tenía la inconfundible fuerza de la autoridad. «Señor», empezó. La palabra en sí misma era una clase magistral de desprecio formal, apenas contenido. «Soy el sargento mayor Hayes. Mis hombres y yo servimos con la capitana Rostova». Hizo una pausa, dejando que el rango, mi rango, se asentara en el silencio sofocante de la sala. Vi el primer destello de confusión en el rostro de mi padre. Hayes continuó, con una voz dura y clara como el diamante. «El papeleo que hace implica comandar misiones de ciberguerra que protegen a hombres como nosotros en el extranjero. Su firma autoriza operaciones que solo se leen en novelas de espías». Señaló con la mano abierta a los hombres que permanecían en silencio a su lado. «Somos sus hombres». Dio medio paso al frente, con la mirada fija en la de mi padre. «Y ese es nuestro oficial al mando». Una exclamación colectiva recorrió el salón. Mi madre se llevó la mano a la boca. El padre del novio, el director ejecutivo, se giró para mirarme con una repentina y electrizante expresión de asombro y profundo respeto. Y mi padre,
Observé su rostro como a través de un microscopio, observando cada microexpresión mientras 30 años de una realidad cuidadosamente construida se desmantelaban sistemáticamente en 30 segundos. Primero sintió una diversión petulante, luego una confusión irritada, y luego un destello de incredulidad. Finalmente, dio paso a una oleada de horror puro y abyecto al comprender. Él, un hombre que adoraba el altar de la autoridad, acababa de cometer un pecado capital. Había humillado públicamente, de forma grotesca, a una capitana delante de su suboficial superior y sus hombres. Su mano empezó a temblar. La copa de champán que sostenía con tanta confianza momentos antes se le escapó de las manos. Cayó por los aires en lo que pareció una cámara lenta antes de hacerse añicos en el suelo, con un sonido que resonó como un disparo en la habitación en silencio sepulcral. Y entonces lo vi, la revelación más patética de todas. Su columna se enderezó de golpe, sus hombros se echaron hacia atrás, su barbilla se hundió. Fue una sumisión reflexiva e involuntaria a un oficial superior. Mi padre me había pasado la vida hablando de la importancia de una presencia imponente. Al final, bastaron 2 palabras de un sargento mayor para que comprendiera que estaba en presencia de un comandante. Tras la rotura del cristal, el silencio en el salón se convirtió en una presencia física, densa y absoluta, como si, siguiendo una señal silenciosa, el sargento mayor Hayes y sus hombres me dedicaron un único gesto coordinado de profundo respeto y luego se sentaron al unísono. El incidente quedó zanjado. El padre del novio, un director ejecutivo cuyo tiempo probablemente se medía en miles de dólares por hora, se inclinó de inmediato junto a mi conmocionado padre, con la mirada fija en mí. Ignoró por completo al hombre paralizado a mi lado. «Capitán», dijo en voz baja y seria, con una intensidad que exigía atención. «Le pido disculpas por la ignorancia de mis futuros suegros. Es un honor tenerte aquí». Simplemente lo miré a los ojos y le di un pequeño asentimiento apreciativo. No había nada más que decir. Frente a mí, mi padre permanecía de pie como una estatua tallada por la humillación. Mi madre estaba de rodillas, revolviendo frenéticamente los cristales rotos en el suelo, intentando limpiar un desastre mucho mayor que una bebida derramada. No me quedé mucho más tiempo. Salí de la recepción no con rabia ni triunfo, sino con la silenciosa y vacía sensación de una guerra larga y agotadora que finalmente había terminado. 6 meses después, estaba en una sala que era todo lo contrario de aquel opulento salón de baile. Era una sala de conferencias estéril, de uso gubernamental, con el aire impregnado de un aroma a café fuerte y una autoridad serena. Me senté en una mesa larga y pulida ante mi cartel de ascensos. 3 coroneles y un general de brigada, con rostros severos e indescifrables, me bombardearon con preguntas técnicas complejas durante 2 horas seguidas. Preguntas sobre despliegue estratégico, evaluación de amenazas y asignación de recursos. Aquí, en este mundo, mis respuestas no fueron desestimadas. Los pesaron, los midieron y los comprendieron. No sentí miedo ni inseguridad, solo una confianza serena y centrada. Pertenecía a este lugar. El último miembro de la Junta, un coronel con un intimidante conjunto de condecoraciones en el pecho, miró mi expediente. Se aclaró la garganta. «Capitán», dijo con voz áspera, «su historial es ejemplar». Hizo una pausa y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «También tengo una nota personal del sargento mayor Hayes. Te envía saludos». El coronel levantó la vista y me miró a los ojos. Dijo, «Fuiste el mejor compañero a quien le sirvió». Un calor me recorrió el pecho como ningún elogio familiar había despertado jamás. Era real, me lo había ganado. Una semana después llegaron las órdenes oficiales. Ahora era la mayor Rustova. Mi nueva vida era diferente. Mi nuevo mando era un departamento más grande y crítico, responsable de una parte importante de la infraestructura de defensa digital de nuestra nación. Mi oficina era más grande, pero lo más importante, mi equipo era mío.
Recuerdo estar en mi nueva sala de reuniones, un espacio vanguardista con una pantalla gigante que mostraba un mapa de la red global. Dirigía una reunión rodeado de mi equipo de especialistas de élite, hackers, analistas y estrategas, los mejores del mundo en su campo. Hablábamos en un lenguaje común de códigos y acrónimos, debatiendo problemas complejos con una camaradería fluida, cimentada sobre un profundo e inquebrantable respeto mutuo. No había poses ni ego, solo la misión. Miré sus rostros, concentrados y brillantes, y supe con absoluta certeza que esta era mi familia. Este era el legado que importaba. Una familia forjada en la competencia y la confianza, no en la sangre y la obligación. Una tarde tranquila, estaba en mi oficina revisando los informes posteriores a una operación reciente. Apareció una notificación de correo electrónico en mi pantalla. El nombre del remitente me hizo reflexionar. Alexander Rostova, mi padre. El asunto solo tenía 2 palabras. Esa noche pude ver la primera línea del correo en la vista previa. Eva, no tenía ni idea. Tenemos que hablar. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Pensé en cómo hace 5 años un correo como este habría sido un salvavidas, una disculpa tan necesaria que me habría hecho llorar. Hace 10 años lo habría rogado, pero ahora solo era información, datos de un sistema obsoleto. Con pulso firme moví el ratón, hice clic derecho en el mensaje y seleccioné archivar. No lo abrí. No hacía falta. Mi paz ya no dependía de su comprensión ni de su disculpa. Mi contabilidad estaba en regla, no porque él hubiera pagado su deuda, sino porque yo había decidido cerrarla. Tomé un sorbo de café y volví a concentrarme en los informes de inteligencia en la pantalla. Había trabajo por hacer. Mi padre creía que un legado era el nombre en la puerta de una oficina. Aprendí que un verdadero legado es la señal de llamada en la que tu equipo confía a ciegas. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.